Salmo capítulo 109 es el salmo que nos corresponde hoy. Y una de las ventajas de tener una predicación expositiva y consecutiva, quizá desventaja para algunos, es que no nos podemos saltar los salmos que sean muy fuertes o muy confrontantes, sino que tenemos la obligación como predicadores es de predicar todo el consejo de Dios, todos los salmos. Y hoy nos corresponde el Salmo 109. Leo para usted el Salmo. Al músico principal, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Ande sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciñe siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántese, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Amén. El título del sermón en esta noche es Mi Dios, el vengador de los justos. Mi Dios, el vengador de los justos. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque creo que el tema principal es ese. Lo que quiere comunicar David, quien es el autor del Salmo 109, es que hay un Dios en los cielos al cual él alaba que lo venga a él. Es decir, venga su causa. Aquel Dios no olvida los pecados de sus enemigos. Aquel Dios cuida detalladamente de su vida. No importa si éste ha sido ofendido, no importa si éste ha sido engañado, no importa si contra éste han surgido amenazas. El Señor pelea por él. El Señor venga su causa. El Señor es el que hace justicia. Definitivamente hay un planteamiento judicial en el Salmo 109, y es por las frases que encontramos a lo largo del Salmo. Noten el versículo 4: en pago de mi amor me han sido adversarios. Versículo 6:
pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Es como si el salmista tratara de recrearnos un tribunal de justicia divino, donde hay un acusado o una persona que está recibiendo la acusación de parte de otros y tiene que comparecer ante un juez y el juez tiene que juzgarlo. Hay un planteamiento judicial en el Salmo 109. Noten el versículo 31. Porque él se pondrá a la diestra del pobre, él es su defensor para librar su alma de los que le juzgan. Así que piense que estamos en un tribunal de justicia. En ese tribunal de justicia el juez es el Dios a quien el salmista alaba y le clama a ese juez que vindique su causa, que lo vengue de todos sus adversarios, que haga justicia y castigue a sus enemigos. Algo particular que encontramos en el Salmo 109 es que aunque muy duro nos parezca el Salmo, también tiene un objetivo. Lucas, el evangelista, interpreta el Salmo capítulo 109 y lo aplica de una manera específica a un contexto que ahora más adelante vamos a ver. La manera como vamos a desarrollar el Salmo 109 es a través de 3 encabezados. Encabezado número 1, la causa del clamor. Versículo 1 al versículo 5, la causa del clamor del justo. ¿Por qué clama el justo ante Dios? Segundo encabezado, las imprecaciones del clamor. Las imprecaciones del clamor. Definitivamente el clamor tiene una oración imprecatoria. El justo pidiéndole a Dios, el vengador, que haga justicia. Versículo 6 hasta el versículo 20. Y el tercer encabezado es el sentido de clamor. Finalmente, ¿cuál es el sentido que acompaña el clamor del justo? Y lo vamos a ver a partir del versículo 21 hasta el versículo 31. La causa del clamor, las imprecaciones del clamor y el sentido del clamor. Veamos en primer lugar la causa del clamor. Miren conmigo los versículos 1 al 5. El salmista reconoce bien que se está dirigiendo a su Dios, que es el Dios de su alabanza, pero noten el versículo 1 cómo declara: oh Dios, no calles, no calles. Y es que el silencio del Señor en el Salmo 109 es muy importante. El silencio del Señor en el Salmo 109 es muy importante. Y la razón por la cual es importante es porque lo que el salmista quiere dar a entender es que cuando el Señor calla, sus enemigos aumentan en su contra. Es como si el Señor estuviese viendo todas las cosas que le están ocurriendo al justo, pero el Señor no está actuando a favor del justo. Y el justo, al ver su vida y al ver la manera como Dios está tan callado ante su difícil situación, la razón de la cual clama al Señor es esa: no calles, necesito que no calles, Señor. Como juez necesito que te pronuncies ante este caso. Esa es la idea que tiene el salmista. Ahora, ¿por qué le pide al Señor que no calle? Bueno, hay algunas razones principales por la cual levanta este clamor. Miren una de ellas en el versículo 2. La boca del impío es una boca engañadora, se ha abierto en contra de él. La boca del impío ha tenido palabras engañosas. Número 2, han hablado con una lengua mentirosa. Número 3, tienen palabras de odio. Número 4, han peleado contra él, escuchen, sin causa. Número 5, le han devuelto mal por bien y odio por amor. Eso le han hecho al salmista. O sea, no estamos en el contexto aquí de que el salmista está siendo atacado simplemente por personas que él quizá no conoce. No, lo que nos deja ver esta primera parte del Salmo es que hay personas aquí en el Salmo que muy seguramente el salmista ama, pero que le devuelven odio por amor. Son personas que muy seguramente el salmista le ha hecho buenas obras, le ha hecho mucho bien, pero le devuelven mal por bien. Entendamos ese contexto. No lo vea como algo muy lejano, véalo como algo muy cercano. Esa es la razón por la cual el salmista levanta su clamor. Aquí hay personas a las cuales les he hecho mucho bien, a las cuales he amado, pero ellos me han respondido todo lo contrario. Los he amado y me han odiado, les he hecho bien y me han hecho mucho mal.
Ahora yo te pido, y él solicita un castigo, y ese es nuestro segundo encabezado, las imprecaciones del clamor. Él solicita un castigo delante del juez para estas personas. Ahora miren el castigo que el justo pide. Versículo 6 en adelante. Las imprecaciones del clamor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Lo que el salmista le está pidiendo al Señor es que Satanás defienda al impío. En otras palabras, si Satanás va a ser el defensor del impío, dígame usted qué consejo le puede dar Satanás al impío para salir librado del caso. Ningún consejo. En otras palabras, el salmista lo que le está diciendo al Señor es que cuando el impío llegue ante su tribunal, no exista la mínima posibilidad de que el impío sea liberado o librado. No. Oh Señor, lo mínimo que espero de ti como un Dios justo es que lo castigues. Eso es lo que está diciendo. Ahora me llama la atención que es Satanás. Es como si David conociera a la persona de Satanás, tuviera conocimiento de quién es este personaje histórico que aparece a lo largo de toda la Biblia, y lo pone como ejemplo, que el consejero principal del impío sea el mismo diablo. Y note la posición que debe ocupar: que esté a su diestra como su hombre de confianza. ¿Quién se sienta a la diestra del Padre? Cristo. Esto es interesante. Aquí el justo le pide al Dios, no, que el que esté a la diestra del impío sea Satanás, que no salga librado del tribunal, que no salga librado del día del juicio. Sigue avanzando. Cuando fuere juzgado, salga culpable, que no haya manera de las personas que me han devuelto el bien que les he hecho por mal y el amor que he tenido por ellos por odio, no hay manera que ellos sean librados de la justicia y del castigo divino. Ahora debemos entender que el salmista David está actuando según el conocimiento que tenía de la ley. La ley habla de que aquella persona que mata a espada ha de morir. Aquella persona que roba, pues debe devolver el doble o el triple, y quizá experimente robo también. La famosa ley del talión. La palabra talión significa similar. Según el pecado que yo haya cometido, así mismo yo debo recibir el castigo. El castigo es de la misma manera o del mismo nivel del pecado que yo he cometido. Es lo que significa ley del talión. Ahora, David se está basando en la ley del Antiguo Testamento para levantar estas imprecaciones delante del Señor. Eso es lo que él está haciendo. O sea, David está siendo bíblico cuando ora. ¿Cuál es el fundamento que tiene para orar? Levítico capítulo 24, versículo 17 al versículo 22. David está utilizando la escritura a la hora de orar. Él está siendo bíblico al pedir justicia delante de Dios y al ver a Dios como su vengador. Note lo que dice: sean sus días pocos y tome otro su oficio. Lo que David le pide al Señor es que los impíos no vivan, no tengan larga vida sobre la tierra, sino que tengan corta vida sobre la tierra. Y la razón por la cual pide eso es porque él sabe que si los enemigos, sus enemigos, tienen larga vida sobre la tierra, muchos mal les harán. Pero si el Señor los corta a temprana vida, entonces la sociedad sería preservada del mal. Noten la manera como David está pensando su situación actual. Ahora esto nos lleva a pensar en el quinto mandamiento de la ley del Señor, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y este es el gran mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que tus días se alargarán. Ahí hay un contraste interesante. Luego manifiesta una serie de deseos delante de Dios su vengador, de lo que le debería ocurrir al justo. Escuche esto: según la ley del talión. Clave. Eso último es clave. No es según David. O sea, no es un capricho personal de David. No, es según la ley del Antiguo Testamento. Eso es lo que le debería ocurrir al injusto, a sus enemigos: que al morir el hombre malvado joven, su esposa quede viuda y sus hijos queden huérfanos. Eso es castigo por el pecado. Y recuerden lo que dice la ley: incluso la maldición llegará hasta la tercera y cuarta generación. O sea, David está siendo bíblico a la hora de levantar estas imprecaciones. Luego dice palabras muy duras: que sus hijos sean vagabundos y mendiguen.
Es algo que aparece en el libro de Deuteronomio capítulo 32, cuando el Señor le dice a su pueblo que si el pueblo desobedece a la ley, serán dispersados o esparcidos. La misma palabra que aparece en Génesis capítulo 11 en la torre de Babel. La consecuencia que reciben los babilonios cuando el Señor desciende por la torre es que los esparce entre las naciones. La palabra esparcir, dispersar, es castigo divino. David está interpretando la ley, el Pentateuco, eso es lo que él tiene en mente. Que tus hijos sean vagabundos y mendiguen, sean esparcidos, se conviertan en extraños sobre la tierra. David apela a la ley, que su posteridad sea destruida, que su nombre sea borrado, tal cual como el Señor prometió que ocurriría con sus enemigos. ¿Quiere usted una oración más bíblica? O sea, realmente lo que estamos leyendo es la interpretación de David del Pentateuco. Eso es lo que estamos leyendo. Quizá algunas personas leen un salmo como esto y dirán: uy, David sí era malo. No es David, es lo que dice la ley. ¿Usted ha leído el Pentateuco? ¿Ha leído Levítico? ¿Ha leído Deuteronomio? Ahí está. O sea, David está citando la ley en su oración. Eso es lo que está haciendo David, levantando su imprecación. Estén siempre delante de Jehová y Él corta de la tierra su memoria. El olvido del Señor en contra de sus enemigos es un castigo. El olvido del Señor en contra de sus enemigos es un castigo. Él se olvidará de sus nombres. Las obras de los justos los seguirán hasta el fin. Noten el contraste, cómo el Señor se acuerda de las obras del justo y se olvida del nombre del impío. El olvido para el impío es un castigo. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y esta es la razón por la cual David clama eso, porque el hombre impío no tuvo misericordia. El hombre impío persiguió al hombre afligido y menesteroso. Eso hizo el hombre impío. El hombre impío se aprovechó del hombre quebrantado de corazón para darle muerte. ¿Saben cuál es la imagen que David trata de materializar del hombre impío? De aquel hombre que camina después de una guerra y ve sobrevivientes en el piso y en lugar de salvarles la vida los termina de rematar. Esa es la imagen que él trae del enemigo. Ese hombre impío que no fue capaz de salvarle la vida a muchas personas desvalidas debe recibir su consecuencia y no puede pasar por alto su castigo. Oh Señor, el Señor de mi alabanza, haz justicia. Tú eres el vengador del justo. Ese es el clamor. Ahora mira el versículo 20, cómo trata de resumir el pensamiento. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. En este momento del Salmo 109 usted está diciendo: wow, pero David sí es inmaduro. ¿Cómo no es capaz de perdonar todo lo que sus enemigos han hecho contra él? Pero si usted supiera, queridos hermanos, ¿a quién representa David en el Salmo 109? Si usted supiera a quién representa David en el Salmo 109. Si yo le hago la pregunta a usted: ¿quién es el justo del Salmo 109? ¿Quién es el que habla en el Salmo 109 por boca de David? Si usted supiera quién es el que está diciendo estas palabras, quizá no pensaría igual. Mire lo que dice Lucas, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 20. Hechos capítulo 1 versículo 20, y esta es la interpretación de Lucas. Vamos a leer desde el versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, y Lucas cita el Salmo 69 y el Salmo 109 que estamos estudiando. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Cuál es la interpretación de Lucas del Salmo 109? Pregunta: ¿quién es el hombre al cual el Señor debe poner el impío sobre él y Satanás sea su consejero, según Lucas? ¿Quién es ese hombre? Judas es ese hombre. Es la interpretación del evangelista. Es como si los enemigos de David recogieran, materializaran, se encarnaran en la persona de un solo hombre llamado Judas. Ahora, si usted trasciende en ese pensamiento del contexto histórico-cultural a nuestros días,
¿Cuál es el personaje que recoge a todos nuestros enemigos? Sigue siendo Judas. Es el mismo personaje, no ha cambiado. Eso es lo que el salmista está comunicando. La gravedad del pecado de sus enemigos en su contra realmente es tan grave que aún Lucas interpreta que la persona que recoge a todos los enemigos de David fue Judas. Judas es esa persona. En otras palabras, Judas es la persona que abre su boca con palabras engañosas en contra del justo. Judas es el que utilizó su lengua para decir mentiras. Judas es la persona que llena sus palabras de odio. Judas es la persona que pelea en contra del justo sin causa. Judas es el que le pagó al amor de Dios con adversidad. Judas devolvió mal por bien y odio por amor. Pero dejando esa idea ahí, vamos al tercer encabezado, por favor. El sentido del clamor. Y aquí viene el verdadero sentido que hay detrás del clamor. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. El sentido del clamor del salmista es que el Señor lo puede ayudar. El Señor lo puede ayudar a resistir los ataques de sus enemigos. Es que no es fácil realmente ser perseguido, ser vituperado, ser acusado injustamente, que levanten calumnias, mentiras y maldiciones en tu contra y peleen contra ti sin causa. O sea, realmente no es fácil lidiar con eso. Y lo que hace el salmista, el sentido de su clamor es que el Señor lo libre, que el Señor tenga misericordia. Miren el versículo 21, líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Cómo no va a estar herido si las personas a las que Él ama, en lugar de amarlo, lo han odiado? Si a las personas por las cuales Él ha dado su vida le han devuelto mal, ¿cómo no va a estar herido? Si a usted, su mamá, su esposo o su hijo no le devuelve de manera como usted espera un favor, lo ofende, y usted se siente incómodo, se siente herido, se siente mal, se siente decepcionado. Ahora piense en el salmista. No ha sido una sola persona, han sido muchos, el plural está presente, sus enemigos. Mucha gente que amaba lo odia, y mucha gente a la cual Él ha entregado toda su vida y ha invertido todo su tiempo le han hecho mal. Eso es lo que está pasando en el Salmo. Y mire cómo se siente. Me voy como la sombra cuando declina, está desfalleciendo el salmista. Soy sacudido como una langosta, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Dejó de comer. La situación lo llevó a dejar de comer, no tiene apetito. Es tan profunda la tristeza que siente que no desea comer. Eso es lo que significa la palabra ayuno acá. Siente debilidad física, su carne desfallece, ahora está muy delgado físicamente. Y el sentido de su clamor vuelve y aparece. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose, meneaban su cabeza. ¿Escuchó usted eso antes? ¿Escuchó esas palabras usted antes? ¿Qué dice el Evangelio de Mateo capítulo 27? Evangelio de Mateo capítulo 27. Leamos desde el versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ese es el Salmo 22. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Escucha el versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
Es tan grave el pecado que hay en el Salmo 109 contra David, así como es de grave el pecado cometido contra Cristo. Yo quiero que usted haga esta reflexión. Cuando usted lee un salmo imprecatorio como este, usted no piensa en Cristo. Usted está pensando en el sobrino, en el primo, en la mamá, en el esposo y en la esposa. Pero usted no está pensando en Cristo. Yo sé que usted no piensa en Cristo. Pero si fuésemos más cristocéntricos, le hallaríamos más sentido a la imprecación. ¿Entienden el punto? Si fuésemos más cristocéntricos, le hallaríamos sentido a las oraciones imprecatorias. Porque David, el justo del Salmo 109, representa a Cristo. Él es Cristo en el Salmo. Y todas las imprecaciones que pide David al Dios vengador, queridos hermanos, es lo que va a hacer Cristo con sus enemigos. Es lo que va a hacer Cristo. Cristo va a hacer exactamente lo que David le está pidiendo a Dios. Eso lo va a hacer Cristo. Eso es lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Eso es exactamente. En su casa, lea de nuevo el versículo 6 al 20. Y lo que encuentres en esos versículos es lo que le espera al enemigo de Cristo, si no se arrepiente. Es exactamente eso lo que le espera. Satanás es el consejero de aquellos que mataron a Cristo. Yo se los he dicho muchas veces, como dos sectas que se odiaban en el periodo intertestamentario, saduceos y fariseos, se ponen de acuerdo para crucificar a Jesús. Como dos sectas que se odiaban, saduceos y fariseos, se ponen de acuerdo para encarcelar a Pedro y a Juan. ¿Cómo explica usted eso? Porque Satanás está a su diestra. Es exactamente lo que dice el Salmo 109. Ahora bien, si David es Cristo en el Salmo 109, tiene sentido la interpretación de Lucas cuando habla de aquel que le es quitado su oficio y tomado por otro, aplicándoselo a Judas. En otras palabras, lo que está haciendo Lucas en el Nuevo Testamento es interpretando cristocéntricamente el Salmo 109. Es como si Lucas nos estuviera diciendo: a aquellos enemigos de David del Salmo 109 que levantaron maldiciones, calumnias, murmuraciones contra él sin causa, están representados en la persona de Judas contra Cristo. Eso es exactamente la interpretación de Lucas en el Nuevo Testamento. ¿Escucharon la súplica de David? Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Es el sufrimiento de David, pero es el sufrimiento de Cristo en la cruz. Es el mismo sufrimiento. De Cristo se burlaron mirándolo, meneando su cabeza. Cristo fue vituperado, Cristo fue burlado. Y te voy a dar una noticia. Y Él hizo eso por ti. Eso fue. Él lo hizo por ti. Ahora, cuando nosotros empezamos a tratar de entender este salmo en nuestro contexto, diríamos: oh Dios de mi alabanza, gracias, porque no soy el Judas del Salmo 109. ¿Puede orar usted así cuando lee el Salmo 109? Gracias, Señor, porque cuando leo el Salmo 109, no soy el Judas del Salmo 109. Soy el justo que clama justicia. Y eso es maravilloso. Debería ser maravilloso para nosotros. Versículo 31. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre, Dios el vengador, para librar su alma de los que le juzgan. En otras palabras, queridos hermanos, Dios es justo. Y como Dios es justo, debe vindicar su justicia en un momento determinado. Y al vindicar su justicia en un momento determinado, Él lo que está haciendo es venganza. Él está haciendo venganza, Él está vengando a su pueblo, a los justos. Pero note muy bien lo que está haciendo David. Está llevando su caso al Señor y no está haciendo justicia por sus propias manos.
Eso es un principio claro, importante en el Salmo 109. ¿Qué aprendemos del Salmo 109? Número 1, a aceptar que nosotros, así como David y así como Cristo, escúcheme, seremos engañados, seremos calumniados, de nosotros se hablará mentira, contra nosotros se hablarán palabras de odio, pelearán contra nosotros sin causa, nos pagarán el amor que hemos dado con adversidad, nos devolverán mal por bien y nos devolverán odio por amor. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta cuando Cristo venga. Empiécelo a aceptar, querido hermano. Nosotros lo vamos a recibir. Ya lo estamos experimentando y lo experimentaremos hasta que Cristo regrese. Y recuerdan el contexto del Salmo 109. No creas que eso vendrá de gente que tú no conoces, no. Gente que tú amas te odiará, y gente a la cual le has hecho el bien y te has esforzado por esa persona te devolverá mal. La primera enseñanza del Salmo 109 es que humildemente debemos empezar aceptando esa realidad. La realidad que vivió David, la realidad que vivió Cristo, nosotros también la vivimos. Número 1. Nadie dijo amén a eso. Número 2. Hay un instrumento santificador. Y el instrumento santificador del Salmo 109 es la oración imprecatoria. ¿Cómo? ¿Cómo santifica la oración imprecatoria al justo que está siendo oprimido? Porque todo su sentimiento que puede albergar su corazón de ira, de rencor contra sus enemigos, es llevado a Dios. Eso es lo que está haciendo el salmista, los está presentando delante del juez y le está diciendo a Dios su vengador: haz tu justicia, o sea, no permitas que me vengue yo, no, mi vengador eres tú. Y cuando el salmista hace eso, es santificado, porque su corazón no alberga sentimientos de amargura, de ira o de rencor contra nadie. Notan cómo la oración imprecatoria es un instrumento santificador. Te hago una pregunta: ¿has sentido rencor contra alguien? ¿Sabes por qué? Porque te ha hecho falta orar imprecatoriamente. Señor, este caso que para mí es imposible, te lo entrego en tus manos. Resuélvelo tú. Eso es orar imprecatoriamente. Y no tienes que decir: maldícelo, Señor. No tienes que decir eso. El solo hecho de decirle al Señor: ocúpate tú, Señor, me rindo, eso es imprecatorio, porque lo que usted le está diciendo al Señor es: haz justicia, venga mi causa. Pero en otras palabras, más moderadas, pero es el mismo espíritu. La oración imprecatoria es un instrumento santificador. Entonces tenemos dos enseñanzas. Uno, a aceptar la realidad del salmista y de Cristo, la vamos a tener que vivir hasta que Cristo regrese. Dos, la oración imprecatoria es un instrumento santificador. Y tres, querido hermano, a pesar de todo esto, el Señor sigue siendo tu ayudador. Él es tu ayudador. Y así termina el Salmo 109. El salmista, el sentido del clamor es: Señor, ayúdame en medio de esta situación tan difícil. Si el Señor ha sido el ayudador de David, y si el mismo Padre fortaleció a Cristo hasta llevarlo a la cruz y luego lo vindicó delante de los hombres levantándolo de entre los muertos, ese mismo Dios es nuestro ayudador y nuestro defensor, queridos hermanos. No ha cambiado. El mismo que venga la causa de David y de Cristo, venga nuestra causa. En momentos de dificultad y de aflicción debemos levantar este clamor: ayúdame, Jesucristo, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Si hay alguna persona que no conoce al Señor o que está comprendiendo la palabra del Señor o el Evangelio,
y no cree que es un cristiano aún, sí tengo algo que decirle. La mala noticia para ti, querido amigo, es que cuando tú escuchas este sermón y lees el Salmo 109, usted es el Judas del Salmo. Esa es la mala noticia, usted es el Judas del Salmo. Pero la buena noticia que tengo para ti es que el Señor en su infinita misericordia hoy te ha presentado a Cristo como tu Salvador. Así que tienes la gran oportunidad de arrepentirte de todos esos pecados que aparecen en el Salmo 109 para que la imprecación del Salmo no caiga en contra tuya. Y la única manera de ser protegido es estar debajo de Cristo. Ven a Cristo, querido amigo. Arrepiéntete de tus pecados y serás un cristiano, serás un hijo de Dios y leerás el Salmo con otros lentes, con los lentes del justo y no con los lentes del traicionero. Pero para eso Cristo es clave en tu vida. No hay otro nombre, no hay otro Salvador, solamente Cristo. Queridos hermanos, mi Dios, el Dios de las Escrituras, es el vengador de los justos. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por permitirnos enfrentar a un texto como este. Gracias por permitirnos cantar un texto como este. Y gracias porque nos permites ver a Cristo en un texto como este. Oh Señor, gracias por salvarnos. Porque nosotros, quien te injuriábamos, quien levantábamos palabras de mentira y de engaño en tu contra, hoy nuestras bocas se llenan de palabras de gratitud y de alabanza. Hoy te bendecimos con nuestras palabras, Señor. Pero es una obra bendita de tu misericordia. Te rogamos, oh Señor, que vindiques tu justicia y que tengas misericordia de los que no te conocen. Ambas cosas describen tu naturaleza divina. Vindica tu justicia, Señor, y ten misericordia. Confiamos en tu palabra y deseamos de todo corazón que la palabra predicada sea aplicada a nuestras vidas por tu Espíritu Santo y que nos haga más humildes, más humildes. Gracias, Señor, por exhortarnos, por edificarnos y por consolarnos. En el nombre de Jesús. Amén.